Bueno, vamos a hacer un comentario breve, porque hoy tenemos además un invitado muy importante, que es Osvaldo Giordano, que es una persona que tiene una gran reputación como economista y que ha trabajado, además del tema que conoce bien, que es sobre el sistema previsional, ha trabajado en general sobre los temas de la economía argentina. De hecho, tiene un libro que yo sigo recomendando, que se llama Una vacuna contra la decadencia. Y así que con él vamos a hablar en detalle. Pero vamos a hacer un breve comentario, porque entre la columna nuestra del martes pasado y la actualidad, Argentina sufre muchas modificaciones. Ocurrió la aprobación de esta ley Bases, que era, digamos, aquella ley que se llamaba Ómnibus, sí, que terminó siendo un minibús, pero que ahora hay un ratón alemán. Sí, hay un gran debate ahora sobre, al margen de esa situación particular que vos mencionaste sobre el texto, que ha implicado que los senadores de la oposición estén cuestionando la legalidad de eso. Pero digo, al margen de eso, aparentemente hay una discusión para ver si se llega al menos a la aprobación en general, ¿no? Y sobre eso yo quisiera decir básicamente una cosa. En el gobierno hay mucha expectativa de que esa ley va a cambiar significativamente, la visión que tienen los agentes económicos, y que esto va a generar rápidamente, efectos positivos sobre la economía. Nosotros el martes pasado mostramos los números, no sé si recuerda, sí, del nivel de actividad, los estimadores sobre el nivel de actividad, sobre la actividad industrial, sobre la construcción, y aquel preocupante sobre la inversión, ¿no es cierto? Pero en el gobierno hay cierto ánimo que dice, no, ya parece que ya vamos a ver que se va a empezar a recuperar la economía. Eso me recuerda a aquello que en algún momento se dijo, que ya llega el segundo semestre, ya sí, vienen los brotes verdes y demás, ¿no? Quiero volver a insistir en esto. Si uno mira los números, está bien que los números refieren a febrero o a marzo. Ya vamos a comenzar a tener algunos números de abril. De hecho, el dato de inflación va a ser una buena noticia para el gobierno, porque hay mucha coincidencia de quienes siguen eso, como los mismos que miran los indicadores de inflación de alta frecuencia, que va a estar por debajo, que vamos a llegar a un dígito, digamos, ¿no? Sí, de todas maneras, se va a cumplir el dígito. Sí, pero se va a cumplir algo que en realidad dijo Cavallo, me parece que fue en diciembre o en enero. Estos son los datos que mostramos el año pasado, que hábilmente nuestro director los ha encontrado, ¿no? Sí. Que yo dije, yo siempre muestro datos oficiales, pero en realidad los datos de Orlando Ferreres copian muy bien los datos oficiales y siguen muy bien y se anticipan en el tiempo. Y esos eran los datos, tener una caída en marzo con respecto al año pasado del 10% en el caso de la actividad general. Ese sería un indicador parecido al estimador mensual de la actividad económica, sí, ¿no? Y que la industria caiga el 12%, fue lo que dijimos, es una situación singularmente profunda, la caída del nivel de actividad. Y las caídas del nivel de actividad en algún momento impactan en el mercado de trabajo. Entonces, a mí me parece, y es lo que quería decir hoy, porque a raíz de la columna del martes pasado, algunas personas que nos vieron, en particular empresarios, dijeron, no, tenés una visión muy negativa de la probable evolución. Yo lo que digo es que la evolución es que vamos a tener una tasa de inflación más baja, pero que es alta, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos en algún momento antes de fin de año el 3%, seguramente festejaríamos. Sí, lo dijo Cavallo también. Pero no nos daríamos cuenta. En Estados Unidos, Biden se preocupó porque la tasa anual le pisaba el 3%, y la Reserva Federal tuvo que ver muy bien qué hacía con la tasa de interés. Entonces, digo, mi visión es que vamos a tener muy alto, que vamos a tener, de hecho, ya lo dijimos a principio de año, la mayoría de los pronósticos dicen que obviamente 2024 vamos a tener caída del Producto Interno Bruto. Sí. Pero yo lo que digo que eso, voy a volver a decir lo que dije, por más que haya consistencia macroeconómica, no discutamos eso, que haya consistencia entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. La otra columna que sostiene el edificio de la política económica es el consenso y el volumen político y los consensos políticos, ¿no? Y eso le está costando, el gobierno está apostando que van a venir ahora a Córdoba y van a lograr algún tipo de acuerdo sobre aquellos 10 puntos. ¿Te acordás aquel decálogo que yo decía, bueno, esos son enunciados? Después hay un problema de cómo se hacen esas cosas y ahí pueden surgir las diferencias. Bueno, pero digo, la economía está en un proceso de contracción. Tengo la impresión yo que corre el riesgo de quedar, con lo que solemos decir nosotros, en depresión económica,
porque además la caída del poder de compra es muy grande, la demanda agregada tiene 70 o 75% de eso se explica por el consumo, tenemos los niveles de inversión también con caídas, la construcción es explicable que se derrumbara por suspensión de obras públicas, entonces a mí me parece que de acá adelante el gobierno no va a tener mucha opción de ir aflojando algunas cosas. Ahora, hay algo que el gobierno ha dicho que es irrenunciable, que es el superávit financiero del sector público, ¿no? Presentó, los números los presentamos nosotros, los números que usó el presidente para mostrar que había superávit primario y superávit financiero, y hicimos como un circulito mostrando cómo se explicaba la caída en términos reales, qué es lo que más caía, qué era el volumen más importante de eso, que eran básicamente las prestaciones sociales, los subsidios y demás, y dijimos, bueno, ¿eso será sustentable? Yo tengo la duda de que eso sea sustentable, pero bueno, ojalá el gobierno encuentre la forma de que la economía se recupere lo antes posible. A mí me da la impresión, cuando a mí alguien me pregunta, si los empresarios dicen, bueno, ¿cómo vendrá el año? Yo digo, me parece, a pesar de la heterogeneidad que tiene el comportamiento de los sectores, cuando hablamos del sector industrial particularmente, tengo la impresión de que es un año muy complicado para las empresas. Y temo que además esa columna que tiene que ver con la tolerancia social, con los consensos, con los acuerdos políticos, temo que el gobierno tenga dificultades para sostenerla. Y entonces allí, bueno, vamos al peor de los mundos. Entonces cierro con esto. A pesar de esto que yo digo, que me da la impresión que el programa económico, y vuelvo a decir esto, porque alguien me preguntó qué es lo que era la escuela austríaca. No tiene nada que ver con la escuela austríaca, no tiene que ver con Mengen, que vivió en 1870, ni con von Hayek, por decir alguien del siglo XX. Digo, es un plan bien ortodoxo de los que hacía el fondo en los 60. Ahora, el fondo le ha dicho, tenga cuidado con los sectores vulnerables. O sea que el fondo ha aprendido algunas cosas, y a mí me da la impresión que Argentina está aplicando un programa que entraña ciertos riesgos. Ojalá me equivoque. ¿Te vas? Me voy el lunes. El lunes. Así que buen viaje y nos veremos en el regreso. Sí, nos vamos a mantener comunicados. Vamos a manejar Te voy a decir cómo se ve de afuera. Que todo el mundo dice que afuera tiene un gran prestigio nuestro presidente, voy a poder chequearlo. No vas a poder chequear.